importa lo que a vos te importa, está Zurich, líder en seguros. Más educación, más trabajo, más salud. Valores en los que invierte Banco Galicia para la construcción de una sociedad con equidad. Programa de responsabilidad social corporativa de Banco Galicia. Cada día más. OMIN. Más de 40 años de vida. Trayectoria. Calidez humana. Calidad médica. 0800-555-OMIN. Bienvenidos a Ahora que lo pienso, un espacio donde nos dedicamos a pensar en las cosas en las que tarde o temprano vamos a tener que pensar. El tema de hoy es el tema de la verdad. Bueno, si hay un tema filosófico, seguramente es el tema de la verdad. Y surgen muchas preguntas. ¿Existe la verdad? ¿Es única? ¿Cada uno tendrá su verdad? ¿Habrá posibilidad de ponernos de acuerdo? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer hoy. ¿Qué es la verdad? ¿Cuáles son mis creencias? Es eso. Son relativas a veces. Hay verdades según situaciones. Y esa construcción se va haciendo socialmente. Y por eso muchas veces se termina diciendo verdades cómodas y evitando decirse verdades incómodas. La verdad es ser sincero, honesto. Un valor de vida, ¿no? Con lo que uno se va manejando frente al otro, el respeto que le tenés al otro, tiene que ver con eso. No existe la verdad absoluta. Decir la verdad es revolucionario, vos tenés que decirle hasta las consecuencias que tenga, digamos. La verdad es única, pero creo que nadie la tiene. Distintas visiones de una misma realidad y hay verdades que son parecidas, porque estamos los dos mirándola del mismo punto de vista, y hay verdades que son totalmente distintas porque yo digo mi verdad porque lo veo de acá y el otro dice su verdad porque lo ve desde el otro lado. Esa creo que es la verdad. Lo primero que se me ocurre pensando en el tema de la verdad es que uno la busca. Hay una función humana, podríamos decir, que es la búsqueda de la verdad. La necesidad de saber cómo son las cosas, quién soy yo, qué me espera, cuál es el objetivo de mi vida, cuál es mi destino. Hay en el ser humano algo que podríamos decir la función de la verdad, una búsqueda incesante. Y es esto lo que probablemente acicateó a lo que se llaman filósofos, los primeros filósofos. Su mismo nombre dice que es amor a la sabiduría, y la sabiduría sería justamente ese conocimiento que crece sobre la verdad. Platón tenía una metáfora extraordinaria para hablar de la verdad. Decía que la verdad era el alimento del alma y que alimentarse de verdad hacía que las plumas del alma volvieran a crecer y por lo tanto consumir verdad, digamos, o por lo menos acercarse a ella, le permitía al ser humano de nuevo volar, hacer que su espíritu pudiera de nuevo volar. Porque la opinión, es decir, ese conocimiento inseguro, es lo que hacía pesado al hombre. Es una imagen extraordinaria. De hecho, yo creo que hay una sensación de alivio cuando uno finalmente encuentra algo que es verdadero. Sin embargo, vivimos en una época en la que se ha perdido un poco la certeza respecto de la verdad. Me da la impresión que hoy día, esto que se ha llamado época posmoderna, hemos perdido las razones fuertes para creer que algo es verdadero. Y esto ha impactado en la vida cotidiana. No se trata solamente de un debate entre expertos, sino que la gente termina convenciéndose que no es posible alcanzar ningún tipo de verdad. Y esto tiene un efecto en el modo en que nos tratamos. Parecería que cada uno se siente autorizado a encerrarse en sus propias verdades, que son solamente suyas y que prácticamente no se pueden comunicar. Y por otra parte, ha obturado esa posibilidad de intercambio con los otros. Cuando empezamos a decir esa es tu verdad, no la mía, etcétera, lo que estamos diciendo es que es imposible comunicar y que no hay nada que esté entre una persona y otra.
Evidentemente, cuando uno extiende esta sensación, podría empezar a negar inclusive la verdad fáctica de lo que nos rodea. Pero no es esta la idea de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea ha perdido el arraigo en el orden de la realidad. Le da la impresión que se trata solo de un orden artificial añadido, por lo tanto que no es posible alcanzar la verdad. Pero uno se pregunta, ¿no es una necesidad nuestra saber que algo es así y no de cualquier otra manera? ¿No hay encuentro entre las personas cuando finalmente saben que una cierta explicación de la realidad es común y no es solamente la impresión de uno? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos la verdad. Esta búsqueda incesante necesita cada tanto reposar en el encuentro de algo que consideramos verdadero. Desde hace 10 años, Sofía es la revista que te inspira, te emociona y te ayuda a reflexionar. Descubrí el auténtico valor de las mujeres. Revista Sofía, búscala todos los meses en tu kiosco. Respetar al otro es aceptar que también tiene derecho a tener sus propios sentimientos y a tomar sus propias decisiones, aunque no las compartamos. De pan se alimenta el cuerpo, de respeto el alma. Ay, a ver, Eric, si me ayudas con esto. Dale. Persona que cree que existe una sola verdad y que es capaz de conocerla. Se me ocurre una. A ver, fíjate si entra retrógrado. Ay, retrógrado, ¿por qué tiene que ver? Y sí, el que piensa eso es un anticuado. Ya nadie cree que existe una única verdad. Yo pienso que existe una única verdad. Y bueno, sos una retrógrada. No, yo no soy una retrógrada ni tampoco una totalitaria por pensar que hay una sola verdad. ¿Qué tiene que ver eso? Mirá, para empezar, todo aquel que piensa que existe una única verdad es un totalitario. Vos mismo lo acabás de decir. No, no es así. Yo no soy totalitaria, ¿sí me ves? Bueno, pero vos respetás la verdad del otro, ¿o no? Sí, claro que la respeto. Yo si estoy discutiendo con una persona y esa persona opina distinto, bueno, yo no creo que él tenga otra verdad, sino que tiene una opinión distinta. Equivocada, ¿no? Pero es otra opinión. Ah, qué complicada sos. Al final, yo tengo razón. Nadie tiene razón. Todo es relativo. Es así, punto, viejo. Es así. Sos un relativista y un totalitario, vos. Bueno, prefiero ser eso y no un retrógrado. No, además retrógrado no entra. Acá es muy larga esa palabra. La conexión entre verdad y violencia, o verdad y totalitarismo, como lo acabamos de escuchar, es algo propio de nuestra época. Una época que probablemente valora mucho más la capacidad de diálogo entre las personas, la apertura a opiniones distintas, que la certeza que provienen de lo teórico, haber alcanzado alguna verdad. Sin embargo, el hecho de que haya un acento fuerte en el diálogo no tiene que hacernos olvidar que en el diálogo también es importante encontrarse en lo que podría ser el territorio intersubjetivo, ni tu opinión ni la mía, sino un espacio en donde las dos están reflejadas porque es un espacio verdadero. Y de hecho, hablar de violencia implica que haya una utilización de esa verdad, de lo que se considera verdad, para aplastar al otro, y no más bien un aspecto de la vida donde es posible encontrarnos sin prepotencias. Y para afirmar esto, voy a utilizar el apoyo invalorable de alguien que realmente fue un gran luchador contra la violencia, curiosamente, es un luchador de la no violencia. Se trata nada menos que de Gandhi, el pensamiento de Gandhi. Él logró, con una técnica totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, hacer que India fuera un país independiente, llamando a todos los ciudadanos a luchar, pero sin violencia, con la desobediencia civil. Y dice en un texto que es muy interesante, que justamente se centra en lo que acabamos de decir, porque tiene en consideración el tema de la verdad. Dice así: resulta claramente que la no violencia es imposible si no se encuentra la verdad. La no violencia y la verdad son tan interdependientes que prácticamente es imposible distinguirlas y separarlas. Son como las dos caras de una misma moneda. Las dos caras de una misma moneda. Sí es posible
encontrarnos en la verdad, ya no tiene sentido la violencia. Pero creo que hay que advertir respecto de algo. Nadie es dueño de la verdad se encuentra. Nosotros somos receptores, somos como objetivos abiertos a lo que proviene de la realidad, también de la realidad de otra persona. Sería violento si uno, no sé cómo decir, proyectara sobre la otra persona su propia opinión y no estuviera abierto a lo que la otra persona verdaderamente es. En el fondo, ser comprendidos significa eso, que alguien alcance la verdad de lo que somos. Y comprender la realidad significa por lo menos acercarnos a esos destellos del sentido de lo que nos rodea. Se lo cuido, doña, vaya tranquila, acá solo cuidamos a los muchachos, está todo en orden. Pero seguí enfrente de un policía. Pero es que en 2 horas se va y acá no queda nadie, esta zona es peligrosísima de noche. ¿Cómo? Si él me dijo, yo siempre lo dejo acá al auto y me dijeron que esta zona es muy tranquila, nunca me pasó nada a mí, ¿Y qué le va a decir, señora? Al policía no le va a decir que la zona es insegura. ¿Y usted qué me va a decir? Usted es un cuidacoche, ¿qué me va a decir? Bueno, haga lo que quiera, lo único que le digo acá, la semana pasada, acá a la vuelta, se llevaron un polo nuevito, el dueño se quería matar. Son 10 pesitos, usted se queda tranquila, acá no pasa nada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. 10 pesos, usted es un vago y el otro de aquí enfrente. Dios mío, qué increíble. No, qué cabrona la señora, ¡Rubén! Este poli es un sordo. Sí, dale, vení. Vení que ya está todo cubierto esta vereda. Me voy para allá a ver si me hago otro manguito. Qué fastidio que le produce a una persona saber que la otra nos está jugando una trampa, está siendo simplemente astuta, está utilizando lo que es una especie de imaginación, de inseguridad, simplemente para sacar ventaja. Aquí tenemos un caso concreto de cómo puede ser una violencia el hecho de que no se nos diga la verdad. Esto sucede muchas veces en la vida de todos los días. Estamos siempre buscando la posibilidad de una trampa por parte de las demás personas. Hay una desconfianza en lugar que haber confianza, que es lo que acerca a la gente. La falta de verdad, un trato que no respete la verdad, difunde un escepticismo tan generalizado que en el fondo dificulta la vida de todos los días. Pero eso también es una forma de aprendizaje. Nosotros nos defendemos de la falta de verdad con otra falta de verdad. Muchas veces, como imaginamos la trampa, anticipamos la trampa. ¿Podría haber una educación en la verdad? Yo creo que hay que dársela. Creo que es una de las primeras virtudes que podemos enseñar a los chicos y es parte de la justicia, es lo que se llama la veracidad, decir la verdad. No estamos tan acostumbrados. A veces entre adultos disfrazamos lo que queremos decir, alguna vez por buenas razones porque no queremos herir y otras veces simplemente por falta de esa habilidad que consiste en respetar al otro, pero diciéndole las verdades de una manera que le sean aceptables y que le den ganas de cambiar cuando es necesario un cambio. Se trata entonces de un aprendizaje realmente específico. La veracidad es no permitirnos disfrazar lo que hemos vivido, los hechos, nuestras opiniones, de manera tal que no sean reconocibles. Y al mismo tiempo saber comunicarlas de una manera tal que sean para la otra persona un enriquecimiento. Y junto con esta virtud hay que desarrollar la otra. Yo la llamaría simplemente humildad, que es la capacidad de escuchar por parte de la gente que nos rodea esas verdades incómodas que se refieren a nuestra persona. Saber que no somos perfectos, saber que muchas veces hay pequeños aspectos de nuestra personalidad que es necesario que sepamos, que sean reflejados por la gente que nos quiere, porque si no, no es posible ninguna forma de mejora, ninguna forma de crecimiento. La verdad puede hacernos crecer. Hoy es domingo. Stella, a paseare. Pero antes, vamos a alimentar questo bolido. Con tarjeta Santander Río ahorra 10% en combustibles todos los domingos. Qué grande esta tarjeta, ¿eh? Grandísima. Pedila por teléfono o internet. Santander Río. Si te cruzas con alguien que bate el Dolca suave, sonreí y seguramente te devolverá la sonrisa, porque los batidores disfrutan los pequeños grandes detalles. ¿Qué tenés ahí? ¿A dónde? Acá. ¡Ay, un dragoncito! Que escupe fuego. Y dice Vicky. Y te dura para siempre. ¿Cuánto hace que estás con Vicky? 2 meses.
completos. 2 meses. Es que una madre que bate el café es una señora, mamá. Bravo, batidora, bravo. Ay, vamos al techito este, dale. Ay. Uf. Bueno, contame, dale, ¿qué te dijo? No me dijo nada. Dale, contame qué te dijo Ale, por favor. Bueno, ¿cómo te pones cada vez que hablamos de Ale? No me dijo nada, hablamos de otras cosas, ¿no? Ay, pero haces a propósito porque sabes que me encanta. Decime qué te dijo. Te vi hablando como 1 hora con él. Y hablamos de fútbol, hablamos de vacaciones, del trabajo, pero de vos no. Además de decir que no hablaron nada de mí, si yo te mandé a propósito que saques información. Algo tenés que haber averiguado, algo te tiene que haber dicho, por favor. ¿Querés saber de verdad? Claro que sí. Mira que no siempre es bueno saber todo, ¿eh? Sí, siempre es bueno saber todo. Aunque a veces está bien, la verdad te golpea, pero no importa. Yo prefiero eso antes que quedarme con la intriga. Dale. ¿Estás segura? Segurísima, dale. Bueno, viste que Ale no es muy demostrativo, que digamos. Ay, que tiene novia. No, me dejas Ah, hablar. sí. Bueno, lo que me dijo es que... ¿Está casado? No, Ay, hablar. sí, dale. Que, bueno, sí, estuvimos hablando un poco de vos y, bueno... ¿Qué, le gustan las rubias? No, bueno, lo que él me dijo es que... ¿Qué? ¿Qué? Dale. Que vos sos un poco hueca. ¿Hueca? Hueca. ¿Querés que te siga contando? No me cuentes más nada, ¿qué me importa? Bueno, dale, vamos. Pero hueca ¿en qué sentido te dijo? Porque por ahí él me malinterpretó un día que yo me lo crucé. Pará, yo puedo. Dame. Yo un día me lo crucé y yo estaba como muy nerviosa y no podía hablar. Entonces me trabé cuando me estaba hablando pero no me salían las palabras. Yo quise decir algo y me metí otra cosa. Qué tremendo cuando uno se entera de la opinión negativa que puede tener una persona hacia nuestra propia persona. Sin embargo, al mismo tiempo uno quiere saber de qué se trata y al mismo tiempo puede quedar herido por esos conceptos negativos. Hay un impulso a querer saber. Uno quisiera hasta meterse en las conversaciones de las personas siendo transparente o invisible para saber qué dicen a nuestras espaldas. Y habrá que cuidarlo. Yo creo que un buen ejercicio de veracidad y de respeto hacia las personas es imaginar que lo que decimos podría ser escuchado y utilizar el mismo cuidado, el mismo cariño y el mismo respeto que usamos en presencia de las personas. Pero al mismo tiempo afirmamos que sí, que es importante querer saber. Yo le voy a contar una anécdota, casi como una demostración de que es imposible frenar el deseo de la verdad. Bueno, me acuerdo que era Navidad, yo estaba en Roma, hacía frío, todas las vidrieras estaban adornadas con moños rojos y con árboles, con esas pelotas brillantes también de color rojo. Y delante mío, se caminaba medio incómodo, entre el frío y la mucha gente que salía para comprar juguetes, había un señor, claramente un abuelo, que iba de la mano de un chico de unos 5 años, claramente el nieto. Además el chico le decía nonno, así que no me quedaron dudas. Caminaban delante de mí muy cerca y el chico le decía al abuelo, nonno, ¿por qué las vidrieras tienen todos moños rojos? Entonces el abuelo, creyendo que se la sacaba fácilmente, le dijo, porque es Navidad. Entonces dijo, sí, pero ¿por qué en Navidad ponen moños rojos? El abuelo le dice, ¿ves? Los árboles de Navidad tienen pelotitas rojas, estrellas, entonces por eso ponen los moños. ¿Pero por qué rojo? Le sigue insistiendo el chico. Y ahí al abuelo se le prendió la bombita y dijo, y porque Papá Noel se viste de rojo. Y el chico le preguntó, ¿por qué se viste de rojo? A esta altura el abuelo ya estaba tan saturado frente al deseo de verdad que tenía su nieto, que le espetó la siguiente frase, no se pregunta por qué. Y al rato sé que el chico hizo por lo menos 5 pasos y que, ¿qué les parece que puede haber dicho? ¿Por qué? Este por qué que surge de adentro es un gran deseo de verdad, radical. Queremos saber. A veces hay verdades que duelen, pero siempre la verdad es más sana que el engaño, que la mentira, que un silencio que tapa. Yo creo que deberíamos respetar en los demás y respetar en nosotros mismos este deseo intenso de querer saber cómo son las cosas. Así ha surgido la filosofía, pero así ha surgido también la ciencia. Sin la constancia de los fenómenos naturales, es decir, sin la verdad de la naturaleza, no habría ningún conocimiento científico y no habría ninguna posibilidad de este manejo que tenemos de las cosas que nos rodean, que nos hacen más fácil la vida. Por eso podemos decir que la verdad es una gran aliada, inclusive de la vida de la humanidad
en general. Disculpe, señor. ¿Lo puedo molestar un segundito? Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Ah, disculpe, señorita. Sí. Estoy escuchando un sonido de un pájaro. ¿Usted lo podría identificar? ¿Pero cuál es el sonido? Ese de ahí. Sí. ¿Usted me lo podría describir, por favor? A ver, venga, acompáñeme, se escucha por acá. ¿Lo ve? Ahí está, lo estamos viendo, sí. ¿Cómo es? Descríbamelo, por favor. Es muy lindo, es negro, chiquito, así, medianito, y tiene un pico grandote, como metalizado. Yo sabía, es un boyero negro con pico plateado. Es rarísimo, porque no es un ave de estas tierras. Es increíble, Sí, ¿no? es increíble, la verdad. Es fabuloso, es un animal fabuloso. No, digo que es increíble que yo pasé 1000 veces por acá y nunca lo escuché, nunca presté atención. Qué sé yo, pasó tan rápido y nunca lo disfruté antes. Ahora me arrepiento de no haberlo escuchado antes. Bueno, no se preocupe. Siempre hay tiempo para aprender. Sí. Siempre. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Qué interesante pensar que la verdad está conectada con la actitud humana de la contemplación. En este caso se trató de un pájaro, presentado por su voz, frente a alguien que no puede ver, y sin embargo esa voz le anuncia la presencia, y esa presencia, él la ve en sus ojos interiores, le produce alegría, le produce ese descanso que proviene de la contemplación. Los griegos lo habían entendido tan profundamente que la palabra que significa verdad, aletheia, significa desvelamiento. Es como si alguien en la intensidad de esa búsqueda pudiera correr el velo que tapa las cosas, que las oculta, no sé cómo decir, que las hace grises de opinión y pudiera mostrar las aristas verdaderas de lo que es la realidad. Así que el desvelamiento implica en el ser humano la actitud contemplativa. Y la contemplación siempre tiene que ver con lo sagrado. Hasta la misma palabra contemplar significa encontrarse delante del templo, en un espacio que es sagrado, porque se presenta la realidad de una manera impactante, la presencia de lo real, que es al mismo tiempo fuente energética. No se trata simplemente de algo que se me impone, sino que en el fondo son las verdaderas aristas de lo real que hacen que yo tenga ganas de estar ahí, el interés por la verdad, querer estar entre medio. Hay una conexión, no como vimos antes, entre verdad y violencia, porque en ese caso no se trata de una verdad, sino de una prepotencia, de una manipulación, sino que hay una conexión directa entre verdad y libertad. Cuando yo me conozco, cuando yo sé la verdad sobre mí misma, por lo menos la que me es permitido conocer, porque nunca uno termina de conocerse, es cuando soy más libre. Conozco cómo voy a reaccionar, conozco cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y por eso vamos a ver que hay una frase que la encontré en este texto, que es un texto poético y también con contenido religioso, forma parte de la tradición de los Vedanta, de la religión hindú, el Bhagavad Gita. Dice en un punto donde Krishna le da sus consejos a Arjuna, una frase que nos hará pensar, y a los que son cristianos los hará pensar más todavía. Dice así: te enseñaré la verdad, que hace que una acción sea pura, y esta verdad te hará libre. Ven aquí un nexo directo entre entender la verdad de la situación, mi verdad, es decir, quién soy yo, quiénes son los que están frente a mí, hará que mis acciones sean puras, no tengan estas segundas intenciones negativas, y por eso yo seré más libre. Qué lejos está este concepto de una verdad que nos hace libres con el otro que se ha extendido, el del pensamiento débil, que nos hace creer que la libertad, al revés, es proporcional a la falta de verdad, como si no saber dónde vamos, no saber quiénes somos, no saber quiénes son quienes nos acompañan, pudiera destapar en nosotros una mayor creatividad. No es así. Es la misma realidad presentada en sus rasgos más sabrosos, la que alimenta nuestras energías de intervenir. Alimenta también nuestro deseo de estar con las otras personas. Voy a recordar una frase en un contexto de diálogo. La dijo un rabino, dijo así, que es una tradición anónima. Decía: vos
¿Querés la paz o querés tener razón? Y ahí entendí, primero porque describía mi modo de ser, a veces quiero tener la razón a costa de la paz, sino porque explicó que querer tener la razón muchas veces no es abrirse a la verdad, porque la verdad que veo yo está parcializada desde mi punto de vista, sino abrirse a la verdad significa también tener en cuenta cómo ve el otro las cosas. Pero el encuentro es en la verdad y ese encuentro es el que produce paz. La verdad es una gran aliada de la paz. No hay que tenerle miedo, hay que buscarla con sinceridad. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Y hay una conexión directa entre verdad y libertad. Cuando yo me conozco, cuando yo sé la verdad sobre mí misma, por lo menos la que me es permitido conocer, porque nunca uno termina de conocerse, es cuando soy más libre. Querer tener la razón muchas veces no es abrirse a la verdad, porque la verdad que veo yo está parcializada desde mi punto de vista, sino abrirse a la verdad significa también tener en cuenta cómo ve el otro las cosas. Pero el encuentro es en la verdad y ese encuentro es el que produce paz. Donde está lo que a vos te importa, está Zurich, líder en seguros. Más educación, más trabajo, más salud. Valores en los que invierte Banco Galicia para la construcción de una sociedad con equidad. Programa de responsabilidad social corporativa de Banco Galicia. Cada día más. OMIN. Más de 40 años de vida. Trayectoria. Calidez humana. Calidad médica. 0800 555 OMIN.